Estimados amigos, uno de los casos más difundidos por los diferentes medios de comunicación en los últimos meses, en las últimas semanas, es el caso del presidente Castillo, que viene siendo investigado por el fiscal de la Nación por varios delitos. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis jurídico, constitucional de este caso. Primero, trataremos referente a la resolución número 4 que ha emitido el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República con fecha 22 de junio del presente año. En esta resolución, el juzgado deniega la solicitud de tutela de derechos que presenta el presidente Castillo. Vamos por partes, vamos analizando los argumentos tanto de la defensa técnica, de fiscalía y también la motivación que ha realizado el juez para emitir esta resolución donde declara infundada la solicitud de tutela de derechos. El 27 de mayo, el fiscal de la Nación emite la disposición número 6, en la cual establece prolongar la investigación de tal manera que se le incluya al presidente Castillo para que sea investigado en los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias en modalidad agravada y colusión también en modalidad agravada. Frente a esta medida, a esta disposición fiscal, el presidente hace uso de su derecho a la defensa y con sus abogados presenta una solicitud de tutela de derechos. En esta solicitud, el presidente Castillo hace mención que se han vulnerado sus derechos constitucionales y los principios que dan solidez y sostenibilidad a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del presidente Castillo. Entre los derechos vulnerados, según la defensa, son, por ejemplo, a no ser investigado por un órgano fiscal incompetente. 2, que se le ha desviado del procedimiento establecido en la Constitución según el artículo 117 de nuestra Carta Fundamental. 3, que se le ha dado un trato discriminatorio al presidente Castillo frente a situaciones similares de expresidentes y no han sido investigados como lo están haciendo hoy con el presidente en funciones. Y 4, que se le ha afectado a la garantía de la seguridad jurídica, que también es un derecho y a la vez es un principio constitucional. Estos 4 derechos que alegan en la solicitud de tutela, ellos, la defensa y el presidente Castillo fundamentan, tienen sus argumentos. Y básicamente lo que el presidente y sus abogados hacen mención es que, según el artículo 117 de la Constitución Política, el presidente de la República, mientras esté en funciones, solamente puede ser investigado, procesado y juzgado por 4 motivos, 4 razones, entre ellos, traición a la patria, disolver el Congreso, impedir las elecciones
presidenciales, regionales y municipales, y entre otros. Entonces, la defensa presenta sus argumentos que el órgano fiscal es incompetente, según el artículo 117, para que investigue al presidente mientras dure su mandato. Además, todos los argumentos de la defensa están bajo los fundamentos o las razones legales de la jurisprudencia, de la doctrina, del derecho comparado, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia de los tribunales internacionales y entre otros cuerpos legales y decisiones que se ha tenido en cuenta. Entonces, como podemos ver, los argumentos de la defensa están centrados, número uno, en lo que se refiere el artículo 117 de la Constitución Política y la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. Y seguidamente, la Fiscalía también presenta sus argumentos. Y en primer lugar, manifiesta que se han hecho investigaciones y hay indicios suficientes, muy sospechosos, los cuales son indicios que permiten una investigación. Y respecto al artículo 117, manifiestan que la Constitución debe ser interpretada no de manera literal, sino de manera sistemática, integral, de tal manera que no se vulneren derechos. Al presidente Castillo se le ha incluido en las investigaciones, como ya dijimos, por 3 delitos: organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias también en modalidad agravada. Fiscalía afirma que ha encontrado indicios suficientes que una organización criminal se ha enquistado en las altas esferas del Estado y encabezada por el presidente Castillo y entre otros personajes más, están actuando de manera que están haciendo mucho daño a la administración pública, al funcionamiento del Estado. ¿En qué casos? Por ejemplo, en la licitación de obras, en la designación de cargos ministeriales y entre otros. Y eso ha hecho que el fiscal de la Nación disponga que el presidente debe ser investigado preliminarmente. Entonces, es lo que dice Fiscalía, que la Constitución no debe ser interpretada de manera literal, que un artículo de nuestra Carta Fundamental no debe ser interpretado de manera literal o aislada, porque la Constitución es un todo armónico, coherente, y eso hace que Fiscalía presente sus argumentos y diga pues que la tutela de derechos no procede y además que el presidente de la República tiene que ser investigado porque los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución Política establecen que el Estado tiene el deber de combatir la corrupción en todos los niveles jerárquicos. Además, estos mismos artículos, e incluido el artículo 159 de nuestra Carta Fundamental, también establecen que el Estado tiene el derecho y el deber de perseguir el delito. Y esa persecución
Según el artículo, en este caso 159, se le encarga al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que investigar el delito desde el inicio. Así que Fiscalía de la Nación sí es un órgano competente para investigar al presidente de la República. Y en los fundamentos o en los argumentos de la motivación que hace el juez para declarar infundada la solicitud de tutela de derechos, también manifiesta que el artículo 117 de la Constitución Política de ninguna manera debería ser interpretada de manera literal. Por el contrario, la interpretación tiene que ser armónica, sistemática, y también refiere que no solamente se debe interpretar la Carta Fundamental teniendo en cuenta los criterios clásicos como criterio literal o gramatical, además del criterio teleológico, histórico, entre otros, sino también se debe tener en cuenta para interpretar la Constitución otros principios establecidos por el Tribunal Constitucional, como son, por ejemplo, el principio de unidad, también tenemos el principio de concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa. Son los principios que establece el Tribunal Constitucional. Así que el juzgado tiene una gran coincidencia con los argumentos de Fiscalía, pues además dice que el artículo 118 establece que el presidente de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, los tratados y básicamente nuestra Carta Fundamental. Por otro lado, también en el artículo 128 establece o se puede deducir que el presidente sí es responsable de actos delictivos que él pueda cometer. Por consiguiente, el fiscal de la Nación sí es competente para investigar al presidente de la República y además que la Constitución tiene que ser interpretada de manera integral, unitaria y coherente, como un todo. Eso es lo que dice el juzgado. Eso es lo que dice también la Fiscalía en este caso. Y por último, manifiesta que el fiscal de la Nación puede investigar preliminarmente al presidente de la República, pero lo que no puede es, mientras el presidente esté en funciones, formalizar la investigación preparatoria. Conclusión, entonces. El fiscal de la Nación, según la interpretación constitucional que hace Fiscalía y el órgano jurisdiccional, es que la Constitución se debe interpretar de manera integral, como un todo, como un sistema. Y número dos, que el fiscal sí es competente para investigar preliminarmente al presidente de la República. ¿Y qué significa esto? Investigar preliminarmente significa que se tienen que reunir o recabar los indicios, los medios de la comisión delictiva de la supuesta organización criminal en las altas esferas del Estado, con la finalidad de que cuando el presidente de la República termine su mandato, ya se cuenten con los medios, con los indicios suficientes y el fiscal de la Nación pueda formalizar investigación preparatoria y seguir el proceso penal en su curso hasta llegar a la etapa de juzgamiento, si es posible, y dar con los culpables, si lo son o son inocentes.
Esa es la conclusión. Por esas dos razones, básicamente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada la solicitud de tutela de derechos presentado por el presidente Castillo. Más adelante estaremos haciendo otras interpretaciones, otros comentarios respecto a este caso tan mediático en que se está involucrando al presidente de la República en funciones.